Tenés que grabar, ¿eh? No estás grabando. Ahora sí. Siendo las 18:54 minutos del 19 de febrero de 2021, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes, Julia. Gracias por estar con nosotros. Como Buenas tardes. ustedes ven, hoy está Julia Mann con nosotros. Yo voy a leer una breve información acerca de quién es ella y su trayectoria. Por empezar, decir que la conozco hace muchos años y hemos compartido muchas actividades juntas. Julia es pianista y bueno, la he visto interpretar sobre todo música contemporánea y la he visto asumir proyectos de gran desafío musical y performático. Por eso nos pareció muy desafiante tenerla hoy con nosotros porque Julia, más allá de lo que yo voy a leer ahora, de su trayectoria, tiene algunas virtudes, raras virtudes. Es una gran pianista, es una pedagoga, es una persona con una inmensa sensibilidad artística, no solo musical, sino en general artística, y unido a ello una capacidad reflexiva que raya o ingresa sin prejuicios y sin acartonamiento, sin almidón en la reflexión filosófica. Esa rara conjunción siempre me resultó muy atractiva, desafiante, y hemos compartido muchos diálogos acerca de la música contemporánea. Ella entonces es francesa, Julia. ¿Dónde naciste, Julia, exactamente? Nací en el norte de Francia y cuando digo el norte, es casi Bélgica, a 8 kilómetros. En esa metrópolis muy grande, Lille, Roubaix, Tourcoing, que es una enorme metrópolis justo de paso hacia Bélgica, Ámsterdam, Luxemburgo, Alemania. ¿Charleville queda cerca de ahí? Más o menos. Era bueno, Rimbaud. En Francia todo es cerca. Sí. No muy lejos, sí. Bueno, es pianista francesa, pero reside en Buenos Aires desde el 2009. Julia se dedica a la música contemporánea, a la composición y al crossover entre artes. Completó su formación en Francia. Fue primer premio de piano en el Conservatorio Nacional de Issy-les-Moulineaux, pianoforte en el Conservatorio Superior de París, y luego hizo la licenciatura de música en la Sorbonne y un máster en la Escuela de Hautes Études en Ciencias Sociales de París también. Como ven ustedes, es crossover en todo, digamos, ¿sí? Su carrera como pianista de cámara comenzó en Francia con el ensemble Correspondance y actualmente produce ciclos o realiza ciclos en festivales en Buenos Aires, en Santa Fe, en Santiago de Chile, en La Habana. En Buenos Aires realizó grabaciones de música latinoamericana contemporánea con el ensamble Voxes en el sello discográfico del Sur. En el 2018 fundó con Ángela Babuin y Gabriela Baldoni el grupo Femme Sauvage. Hay un libro famoso que se llama La mística sauvage. Estas son les femmes sauvages. Dedicado al cruce entre las artes escénicas. Es docente e investigadora en la Universidad de Lanús desde el 2014 y titular de la Cátedra de Música de Cámara del siglo XX. Muchas gracias, Julia, por estar con nosotros y te dejo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
por tus palabras que me sorprendieron y me emocionaron. Me alegro mucho, mucho de compartir este momento con ustedes, aunque esté súper impresionada. Pero bueno, decidí, me dio ganas el espacio de conversación, de tocar temas que son importantes para mí y que tienen que ver con la creación musical, con libertad y tal vez con identidad al final. Y yo lo que hice es elegir un texto de una gran compositora del siglo XX, una mujer también, eh, así que supongo que el tema mujeres también cruzará las conversaciones. Y de las cuales voy a hablar después. Escribí unas líneas propias, muy intuitivas, así, para introducirlo o para, sí, para introducir esa lectura. ¿Quieren que las lea? Ok. Bueno, esto es mío. Después viene lo que presentaré. Hace poco respeto de mi tiempo de vida, llegué sin advertirlo a una frontera, o lo que había creído hasta ahí que lo era. Y antes que lo pueda pensar, antes que se active la máquina de evaluar, considerar, calcular, o sea, justo antes de abrir la caja de Pandora de los miedos, franqueé esta línea sin darme cuenta. Se esfumó. Estaba componiendo. Solo había que seguir una luz, así como lo había hecho en mi vida amorosa. Se abrió un mundo desconocido delante de mis pasos, el de mis propios deseos sonoros. Y una certeza. Son muy escasos los momentos de certeza en mi vida. Allí está la libertad, mi libertad. Bueno, esto es lo que escribí para introducir la conversación. Y ahora le doy la palabra a Kaija Saariaho. Kaija Saariaho es un monumento del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Es una compositora finlandesa, se dice, de Finlandia, pero que vivió la mayor parte de su vida no sé si la mayor parte, pero ella nació en 1952 y desde 1982 vive en París. Escribió algunos textos que que ella quiso reunir en un libro que se llama Le Passage des Frontières, el pasaje o el paso, no sé bien cómo se traduciría, de las fronteras, o sea, pasar las fronteras. El texto que yo les leo ha sido traducido al español. Ella lo escribió en finlandés, pero no está este texto, está en francés, porque ha sido traducido y a mí me llegó en español en una revista de música, especializada en música. Así que les leo esa traducción al español. Se llama En la música, desde la música, hacia la música. Toma la forma de un diario íntimo, pero en realidad no lo es. Lo escribió, yo creo, un poco como un manifiesto íntimo de su pensar, su quehacer de música y de compositora. Elegí algunos pasajes. Lunes 4 de julio de 2005. En la tranquilidad. Al fin en el campo. Hay viento afuera. Los grandes árboles sacuden sus hojas verdes y brillantes. Pienso en una joven flautista japonesa, Keiko, quien recientemente ha tocado mi obra Couleurs du vent, colores del viento. Le pregunté cómo percibía el conjunto de la obra, a la que le suele faltar un hilo conductor, pero que domina ahora muy bien. Como el título de la obra es Colores del viento, me respondió,
Ella se imagina el viento en la naturaleza a velocidades variables, un tornado, el viento que se adhiere a las hojas y a otras materias. ¿Y por qué no? Me dije a mí misma. Lo esencial es que funcione. Y sin duda se trataba de estos grandes árboles que escuchaba y miraba mientras componía esta obra. ¿Quieren ahora pasar un poquito esta obra para tener una idea de esos colores? Gracias. Aspiré a la tranquilidad, el silencio absoluto, ninguna vida social, nada de rutina cotidiana con la escuela de los niños, ni el hormigueo de la ciudad. No me queda más que lo esencial, el desierto de las rutinas de la ciudad se entrecorta regularmente por el oasis de la vida del campo, que tanto espero, y en la que compongo mucho con mayor facilidad que en la ciudad. Solía pensar que era capaz de componer en cualquier sitio y que el entorno no tenía influencia alguna sobre mi música. Entonces volví a Finlandia por un año, donde vivencié nuevamente las 4 estaciones, particularmente el periodo invernal sin luz, con nieve, la lentitud. Alrededor mío escuchaba hablar finlandés. Ahora pienso lo contrario. Todo lo que me influencia como persona también tiene influencia sobre mi música. ¿Realmente componía antes o esta evidencia simplemente se me escapaba? Miércoles 6 de julio.
obligada a componer. Por momentos me pregunto de dónde viene mi deseo de componer, de empezar una nueva obra, sea esta pequeña o grande. Creo que viene más o menos a partir de la nada. Placer y sentimiento de plenitud en el momento en que me viene la música, noches en vela cuando de golpe todo me parece banal y vano. A pesar de pensar la mayor parte de mi tiempo, a pesar de pensar la mayor parte del tiempo que es para mí el mejor modo de vivir y que soy privilegiada pudiendo ejercer la composición a tiempo completo, suelo sentir mi insignificancia respecto de la inmensidad del mundo. Suelo preguntarme qué imagen del mundo transmito a mis hijos. Mis prioridades son tan particulares. El silencio y una enorme cantidad de horas de trabajo. Las vacaciones en el mar y los parques de diversiones se encuentran muy lejos dentro de esta lista de prioridades. Hace años que ya no dejo de componer, ni siquiera algunos días. Está sobreentendido que durante las giras y los periodos de ensayo en la ópera no compongo mucho, pero mismo en esos momentos hay algo que se crea relativo a cierta necesidad interna. En efecto, existen diferentes formas de necesidades internas. La más importante es esta: compongo, luego soy. Dicho de otro modo, se trata de una suerte de traumatismo existencial, tratándose de ideas que me surgen y que tengo un gran deseo de desarrollar y realizar. Por supuesto, nosotros que hemos crecido en una cultura protestante sentimos a la vez una necesidad moral de trabajar. Por momentos me pregunto hasta qué punto estos dos elementos no son uno solo. Muchas de mis necesidades han estado ligadas a las condiciones de trabajo. En un principio, la posición de la luz, de la fuente de luz y la habitación en la que me encontraba eran muy importantes. Llegado un momento, entendí que la única condición necesaria era que la cabeza siga y que se encuentre en buen estado. Todo el resto es reemplazable. Hoy en día ya ni siquiera busco tomar en consideración el estado de mi cabeza y soporto muy bien los factores parásitos. El único factor exterior insoportable es la presencia de otra música y de sonidos de altura definida. No suele ser fácil eliminarlos estando en París. Y es por este motivo que trabajar en París me es mucho más pesado que aquí. También hay necesidades de orden social. Realicé una promesa o firmé un contrato y también tengo la necesidad de ganar dinero. Intento hacer de forma tal que la presión no suba demasiado, de disponer de tiempo suficiente para todo y que el pánico no tome la delantera. De hecho, esto me sucede muy raramente. En efecto, cuando tengo la necesidad de terminar una obra, significa generalmente que tengo una necesidad interna de deshacerme del material musical. No se trata ni de clientes irritados ni de advertencias respecto de un concierto que se aproxima. Cuando la necesidad interna es particularmente apremiante, pienso en una frase proveniente de un tema de rock. Paco Cucuola: en la vida solo estoy obligado a morir, o algo así. ¿Sigo? ¿Hay tiempo? ¿Sí? Me dicen: jueves 7 de julio, la música es energía, como el amor o el odio, pero la música comprende más dimensiones. Si hago la prueba de distinguirlas, lo que me viene al espíritu en primer lugar es justamente la energía mental, seguida inmediatamente de todas las otras. La música es también energía física, como las olas o la luz, pero ante todo se trata de un lenguaje sofisticado. La música es un lenguaje que comprende muchos dialectos, unos más interesantes que otros. Intentamos descifrar su gramática y enseñarla, y a pesar de comprender muchos de sus aspectos, considero que lo esencial se abre tan solo a los sentidos.
Si es tan placentero escuchar nuestra música preferida es porque la música estimula a la vez el intelecto y los sentidos, ofrece una experiencia completa. Por supuesto que existe música en la cual el aspecto sensorial por un lado o el aspecto intelectual por el otro se encuentran reducidos al mínimo, pero en general no encuentro gran interés en ese tipo de música. Es ese carácter multidimensional que hace al trabajo compositivo tan complejo. El compositor trabaja intensamente para encontrar soluciones técnicas, pero la técnica, que por supuesto es el fundamento de todo, no es lo más importante. ¿Qué es entonces lo más importante? Es sin duda una de las razones por las cuales compongo, para acercarme a los misterios de la música, para escaparme dentro de la música. Las grandes obras parecen prestarse mejor a esto, ya que el hecho de quedarse más tiempo con el mismo material permite ir más lejos. Al menos eso es lo que yo imagino. No obstante, una pequeña pieza muy intuitiva puede llegar al milagro de la música. Cuando esto sucede, la música me parece inmensa y yo, la compositora, me siento pequeña. Me resulta imposible que esta música venga de mí. ¿De dónde viene entonces? Para mí las doctrinas religiosas y sus dogmas no tienen nada que ver con la música. Con ella no tiene límite. Veo más bien a la música como una parte inmensa del misterio de la naturaleza. En ese sentido, cercana al amor o a la muerte. ¿Qué sabemos nosotros de estas cosas? Viernes 8 de julio, delimitación. Siendo alumna de Paavo Hänninen, a pesar de nunca haber logrado escribir la obra para percusión que él exigía habitualmente a sus estudiantes en los años 70, aprendí muchas cosas esenciales acerca de la delimitación del material. Es ahí que todo empieza. Suprimir ciertas cosas para desarrollar otras. Contrariamente a varios jóvenes colegas quienes entusiastas desarrollaban sus sistemas propios, intentaba por mi lado encontrar las notas justas escuchando mi corazón. Era un método muy pesado que la enseñanza de Paavo empezaba poco a poco a alivianar. A medida que se aclaraba mi identidad musical, la delimitación del material se tornaba más fácil. Hoy en día lo mínimo que se ha vuelto un desafío. Lo mínimo se ha vuelto un desafío. Siento el deseo de reducir cada vez más el material del cual dispongo al comenzar. Es una obsesión recurrente. Sin buscarlo se trata casi de minimalismo. Otra necesidad es la de observar las fronteras musicales. Prolongar el momento en el que la vocal se vuelve consonante. El momento en que un sonido natural de violonchelo se vuelve un agudo extremo. O también el momento en el que la luz se vuelve sombra. Es como si la lenta metamorfosis de la vida se manifestara en esos instantes, como si de este modo alcanzáramos a comprender algo. La delimitación cada vez más minuciosa del material puede ser considerada de dos modos diametralmente opuestos. Es posible pensar que con el tiempo nos concentraremos sobre lo esencial, suprimiendo todo lo que es inútil. O que con el tiempo el mundo se reducirá y se volverá cada vez más limitado. Es verdad que las obras de artistas más rigurosas y más simples que sus producciones de juventud. No obstante, hay excepciones. La última obra de Dutilleux, que pronto cumplirá 90 años, es una obra particularmente rica y abundante. Sábado 9 de julio, día habitual de trabajo. Me suelen preguntar cómo es mi día de trabajo habitual. Normalmente describo mi día cuando todo transcurre que sea. En cuanto los chicos se han ido a la escuela, me instalo en mi escritorio, desayuno sin dejar de trabajar y continúo mi trabajo toda la tarde. En esos días me siento tranquila porque el trabajo avanza a su propio ritmo. El espíritu se encuentra libre
y en el espacio de un día me es posible encontrar varios puntos de vista para una misma pieza. Es aquí en el campo que paso esos días y son mis mejores periodos de trabajo. No obstante, la realidad es mucho más compleja, tan compleja que ni tengo la fuerza de hablar de eso. Me es cada vez más difícil encontrar la calma a la cual aspiro. No es extraño que cuando uno puede elegir su modo de trabajar, el ideal se manifiesta como una rutina que se asemeja a aquella que la gente suele querer evitar. Efectivamente, no encuentro diferencia alguna entre mi buena rutina y la rutina que mata. Tan solo mi deseo y mi motivación por ese trabajo de julio, los músicos y la naturaleza de la música. Puedo percibir mi música bajo la forma de texturas, colores y sentimientos en el momento de la composición. Pero esta toma una dimensión mucho más concreta cuando imagino al músico, al cantante o al ensamble musical, sus instrumentos, su respiración. Al escribir para un instrumento solista, suelo pensar en un músico en particular y en su instrumento, por más que al final otro instrumentista toque la obra. Al escribir para cantantes que conozco, no solo imagino sus voces en sus diversos registros, sino también su garganta. Intento tomar conciencia del modo en el cual los sonidos se ubican en sus cuerpos y en las diferentes partes del timbre de sus voces. No, después creo que es un poco técnico. Esos últimos años también quise acercarme físicamente a mi música. Intenté entonces descubrir nuevos aspectos de mi expresión musical, aspectos que me eran desconocidos, como la alegría, la felicidad o el movimiento. A estos aspectos se encuentra asociada una felicidad de tocar, algo diferente de la música misterioso o doloroso, por lo cual espero que el músico se concentre completamente sobre la estructura de la música o el texto. Hace 10 años no hubiese imaginado que algún día buscaría la clave para la interpretación musical de la felicidad. Hace 20 años no habría imaginado que algún día utilizaría octavas, ni siquiera para razones de orquestación en una obra para grandes ensambles. Dicho de otro modo, cambio junto con el mundo y también mi música. No necesariamente en el buen sentido, según piensan algunas personas. Acabo de leer una crítica que añora mis composiciones anteriores y califica mi estética actual de interpretación céltica de los mitos del rey Arturo. El título de uno de mis artículos, escrito hace algo más de 25 años y que refería al trabajo de composición, estaba inspirado en Elmer Dictonius. Les salto el finlandés. Grita si quieres, pero vuela. Si bien recuerdo, expresaba en ese artículo una idea que a pesar de las evoluciones me es aún esencial. Se desea de ir hacia lo más profundo y lo más lejos posible y sentir la tensión que genera este doble accionar. Escrito en el 2005, en Courtepierre. Muy bien, muchas gracias. Y, por favor. Espero que les haya gustado, que no haya sido muy, tal vez, específico. No, creo que no. Me parece a mí, no sé. No, a mí Santiago es músico. A mí me pareció fantástico y tomé varias notas, tanto de tu escrito introductorio como del otro escrito. Muy filosófico. O sea, donde me encuentro mucha articulación con la filosofía. ¿Te puedo hacer una pregunta, Julia? ¿Puedo comenzar? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Bueno, para comenzar por algún lugar, digamos, ¿no? El texto que vos leíste, y en algunos de los comentarios que hiciste antes de que iniciáramos la grabación, hablaste de
vos hablaste de universos sonoros, de diversos universos sonoros. Kaya hablaba de la proximidad de su música al minimalismo. Y al final, cuando hablaba de la disposición, es decir, de ese esfuerzo por reducir el material. Junto con ello, ella dice que cambia su música, ha cambiado junto con el mundo. La pregunta es, esta tendencia, no sé si el término es tendencia, mi brutalidad me impide quizá encontrar un término más apropiado, pero este universo sonoro, digamos, que podríamos llamar minimalismo, que podríamos llamar ese esfuerzo por reducir la expresión musical a lo mínimo, es decir, a lo más escueto, casi en poesía como ese autor que bien conoces, que es Paul Celan, ¿no? Que hay un esfuerzo por reducir la poesía a su mínima expresión, casi como quitándole todo lo que pueda, todo lo que se pueda quitar, quitarlo. La pregunta es, ¿en qué te parece que ese universo sonoro expresa qué de este mundo en que vivimos? ¿O qué expresa de este mundo en que vivimos? ¿Qué muestra de este mundo en que vivimos? ¿Qué necesidad expone de este mundo en que vivimos? Y me parece que muestra todo lo que nos olvidamos en nuestro mundo de consumición, en nuestras vidas confortables y dedicadas al confort. En este mundo de producción excesiva, tan excesiva que ya tenemos un continente de residuos en un océano. Es lo que a mí se me ocurre, pero lo que sí sé es que no hay ninguna palabra ni pensamiento ajeno al del compositor, no hay interpretación que pueda realmente dar a ver lo que realmente sintió o pensó o pensintió el compositor al escribir música. Que al ser totalmente inmaterial, intangible la música, puede ser relacionada por analogías a lo que querramos, como una especie de polisemia, una especie de polisemia infinita, absoluta, pero que en todos los casos funcionará más como analogías que a nosotros como receptores nos sirvan, pero que nunca dilucidaremos el misterio que está en el corazón del compositor. Queda de él, queda suyo. Entonces no puedo decir nada de lo que ella piensa en realidad, o ella concibe, pero lo minimalismo escucho un rechazo a nuestro mundo mal pensado y o sea, únicamente pensado por necesidad de hacer grandes beneficios por parte de algunos, ¿no? Pero no lo relaciono a eso, pero si me preguntas así como me lo preguntaste, yo me voy a esto, a que el minimalismo es la expresión de algo que no existe, o que no existe más, o que es tan ínfimo que cuesta ver, que hay que poner una lupa para verlo. De hecho, tocar música minimalista, a pesar de que sean muy escuetos los materiales, puede ser de lo más difícil, porque hay que tener una precisión
milimétrica, más que milimétrica. Todo está en la calidad extrema de cada gesto instrumental, porque cada gesto compositivo es intensísimo. Entonces, tal vez sea eso, el minimalismo, poner la lupa sobre cosas que quedan de manera casi imperceptible hoy. Por lo menos en lo musical, si me quedo en lo musical, yo creo que realmente nuestro mundo musical sonoro habitual está relleno, repleto de sonidos, de cajas de ritmo, de materiales sonoros, ¿no? Materiales, si uno ve la pantalla de un productor musical, su pantalla está rellena de líneas de materiales musicales que va ajustando tiempo tras tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, de música popular, música producida en grandes compañías musicales, música que escuchamos en el supermercado, que escuchamos, entremos donde entremos, escuchamos música. Es casi imposible que no haya un chicle musical en algún espacio que crucemos. Y esto desaparece, enmascara cosas muy ínfimas de nuestras sensibilidades auditivas. La música minimalista pone la lupa para mí sobre nuestra sensibilidad al ínfimo, a lo ínfimo. Julián, te quería hacer, me estoy escuchando yo. No, ahí me dejé de escuchar. Te quería hacer una pregunta, siguiendo tus palabras introductorias al texto. En un momento vos señalás en una suerte de lectura introspectiva de tu propia experiencia vital, personal, el hecho de seguir una luz, y que ese seguir una luz fue al mismo tiempo un andar a tientas y sumergirte en el misterio. Estoy parafraseando, ¿no? En ese momento articulás, me pareció, una decisión o lo que hace a la vida personal con tu vida como música, como artista. Al mismo tiempo, en esas líneas, hablas de la libertad como existir sin certezas, ¿no? Bueno, a mí esa última frase, reconozco, me parece fantástica y maravillosa. Sobre todo, a ver, hago una pequeña mención, hay un chiste interno dentro de nuestro programa, es que yo cito mucho a Sartre. No, entonces, siendo muy sartreano, esa frase me parece maravillosa, ¿no? Y esta libertad. Cada vez que cita Sartre tiene que poner 100 pesos en una alcancía que tenemos, con lo cual compraremos cerveza para hacer este programa presencial. Voy a comprar un botón rojo cada vez que voy a tocarlo. Sí, nomás, sí. No, y sí. No, y te quería preguntar, claro, ahí hay en lo que no es nada más una frase, uno lo puede escribir, y sin embargo otra cosa es vivirlo, ¿no? Pensarse, existirse a sí mismo libremente, es existir sin certeza. Y te quería hacer esta pregunta, que es donde se articula lo personal, vital, existencial con aquello que es el arte. Si para vos el artista necesita de ese movimiento espiritual subjetivo incluso de despojarse de las certezas, para ser propiamente artista, diferenciándose, y quizás no hablando de una diferencia entre compositor y ejecutor, ¿no? Sino para ser artista. Y quizás no desligarse, sino si podría haber una diferencia entre, que es una diferencia no definible desde lo exterior, por eso saliendo de la diferencia compositor y ejecutor, sino que tiene que ver con la interioridad, ¿no? Entre quizás un técnico, que obviamente para cualquier tarea, sea la música, sea o cualquier forma artística o intelectual, es necesario la posesión de una técnica,
Pero hay algo que es definitorio, que es este movimiento interno para convertirse en un artista. Ahí sacando si es bueno o mala su obra, ¿no? Esta apertura al misterio, al otro, o lo que señalás vos, ¿no? Al amor, la naturaleza o la propia muerte. No, eso simplemente te quería preguntar si para vos es necesario ese movimiento subjetivo. Eh, Supongo que sí. Yo no tengo certezas, como te decía. Entonces me es difícil dar una respuesta cierta y más acertar. Pero, ¿y qué tal si probásemos todos ser artistas de nuestras propias vidas en ese sentido? ¿Qué tal si el arte estuviese en cada uno de nuestros quehaceres cotidianos? Si lo pudiésemos poner ahí, si pudiésemos de librarnos un poco de esas certezas y abrirnos al inesperado de cada momento. No sé, inesperadamente uno puede quedar maravillado de abrir su freezer. Me ha pasado hace unos días, por eso le cuento. Es decir, wow, qué mágico, ¿no? Está todo ahí. No tuve que hacer nada más que abrir la puerta y hay comida para hacer. Qué maravilla la tecnología. Breve, y ya vuelvo a que me rendí a la tecnología, me abandoné al dios tecnología y producción masiva de bienes de consumición. Así que, no sé, supongo que sí. Lo que a mí me parece es que hay algo en el arte, al menos en el arte contemporáneo, pero yo supongo que cada arte fue contemporáneo en su momento, de todas maneras, que es el eh, de una nueva aventura cada vez. Eh, Hay códigos, hay convenciones, las había, o sea, toda la música clásica, por ejemplo, está establecida sobre convenciones formales, convenciones, reglas armónicas, tratados de armonía, etcétera, etcétera. Muchas reglas, muchas reglas del juego. Y el genio era justamente expandirse, ir lo más lejos, hacia la frontera extrema de las fronteras. Al principio era jugar lo mejor posible con esas reglas y después fue empezar claro, a jugar al elástico con esas reglas, así como Mozart se fue hallando con cada vez más ideas propias y haciendo que la música tenía 4 compases de arcis, 4 compases de tesis. Tema B, otros 4 de arcis, 4 muchas veces un quinto compás. Pequeñas cosas útiles. Y después, bueno, de a poco los románticos fueron jugando cada vez más y más con las armonías, agregando cada vez más notas no, no propias de las armonías clásicas. Y así, de a poco, llegaron a los confines de lo que era la música tonal. Wagner es el que es conocido para eso, para haber usado el total cromático. No sé si saben lo que es un cromatismo. Es cuando uso todas las teclas del teclado en blanca, negra, una tras otra, y que ya no hay un polo. Entre todas se pierde la sensación de volver a casa, la del polo, que es la música tonal, es todo en torno, hay un polo, nos vamos, pero para volver. Y bueno, después se cayeron esas reglas, hubo que inventar otras, eso es la historia del siglo XX, y llegaron las singularidades.
los gestos propios, por eso ella habla de sistemas propios. Los años 50 son eso, de que cada uno empieza a pensar e inventar su propio sistema de alturas, sin las reglas de la armonía clásica. Organizar los sonidos, sí, pero ¿cómo? Bueno, me voy a poner mis propias reglas, algo así. Me parece que en cada gesto artístico, para que suceda algo, hay una aventura nueva. Y que, claro, que hay que aceptar que uno se va a confrontar a incertezas. Siguiendo un poco en lo que estabas diciendo, disculpen que hago una acotación más. El otro día estaba viendo una entrevista a ver, para aclarar bien, a un escritor de cómics, de lo que se denomina cómics artísticos, un escritor inglés que se llama Alan Moore, bastante premiado. Él tiene la cualidad de, cuando trabaja en editoriales grandes, hacer una historia e irse. Y si hacen alguna adaptación de sus historias en películas, porque él no tiene los derechos, pide que no pongan el nombre de nada. Y él dijo algo que me pareció muy interesante. Es alguien que está considerado como alguien que renovó la forma de hacer una historieta, es un guionista. Y él dijo esto: cuando entra su propia fórmula, tiene que darse de esa fórmula. Quiere decir que ya está. Esto ya pasó, hay que adentrarse a algo nuevo. Tiene que buscar hacer algo nuevo, porque cuando uno encuentra su propio estilo, hay que despojarse de ese estilo, para no volverse un productor serial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé, ¿querés decir algo con respecto a eso? No, ojalá ya llegué a encontrar una fórmula. Por ahora, no sé, si encontrara una fórmula algún día, tal vez trataría de gozarla un poquito al menos, ¿no? Antes de pasar a otra. Julia, ahí en el texto que leíste, Gaia habla de la metamorfosis, de lo que estaba tratando de decir, me parece ahora, Max, ese despojo que nos transforma, digamos. Y esa transformación no era solo de la música, me entendía yo, me pareció entender yo, sino de sí mismo. Y vos al principio de tu texto hablabas de la libertad, ¿no? Bueno, no hay mejor transformación que acercarse a la libertad. ¿Cómo fue qué cambio notaste en vos cuando de intérprete de pronto te descubriste compositora? Felicidad. Felicidad, asombro. Y después, por momentos, estar perdida. Y tener que aprender a delimitar, pero no saber por dónde empezar, que ella describe también. Yo descubrí felicidad porque bueno, la vida de intérprete a todos los niveles, o sea, por lo menos lo que es mi experiencia de educación en un conservatorio, ¿no? Educación musical académica. El peso de una escuela es inmenso. Es raro. Yo en un principio sentí romper las cadenas. Sentí que podía por fin ver un paisaje propio y no me imaginé que algún día me fuese necesario, porque considero tan bella, o sea, tan bello tanto patrimonio musical del pasado y de hoy, tantas obras para tocar, que faltan vidas y vidas para tocarlas todas. No pensé que componer me
podría llegar a ser, en ningún momento pensé en componer, jamás se me había ocurrido componer. Entonces, sí, fue como un gran asombro para mí. Y en el momento de decir, wow, la escuela me había escondido eso. La forma en la cual esta escuela, que es el conservatorio, que no por nada se llama conservatorio, pero se trata de conservar un patrimonio. Y es muy bello en sí, y muy necesario. También me había ocultado que yo tenía una creatividad propia, una identidad musical y sonora para descubrir. Y por un lado, ¿qué tal descubrir? Tantos compositores tan jóvenes tienen su vocación a la vista. Yo como no lo vi antes, que finalmente no es cosa de otros componer, es de cada uno. Por eso decía, ¿qué tal probarlo en cada paso de nuestras vidas cotidianas? Eso sentí que el peso de la escuela había sido inmenso y me había ocultado algo mío y propio. 2 años después pensé otra cosa. Después de 2 años de ya indagar un poco más los materiales, me di cuenta que los podía indagar de esa manera porque mi escuela me había exigido poner la atención sobre ínfimos detalles, poner la atención sobre gestos muy precisos. Y que sin esa escuela tal vez no hubiese descubierto un universo tan grande para explorar. Pero al mismo tiempo, que sin escuela también se puede explorar ese universo, musicalmente hablando. Yo creo que se puede hacer música en su cocina sin saber nada de música, cortando los vegetales, abriendo y cerrando la puerta de la heladera o del freezer. Sí, escuchando los ritmos, escuchando lo que pasa, escuchando el entorno sonoro. Así que bueno, nada, me peleé un poco con la escuela, con la academia. No, Julia, qué lindo escucharte. La verdad que me cerró una cosa que vengo pensando desde tu lectura y desde la presentación también y tus apreciaciones luego. Me voy a detener en esto último que dijiste, ¿no? En el escuchar. Porque pienso que hay algo en todo lo que nos fuiste contando, ¿no? Que implica y luego también utilizaste la palabra asombro, digamos, la Kaya, ¿es que se llama? Calla, yo digo Kaya. calla en español, creo que en español acá le dicen calla sariasco, por lo que tengo escuchado. Kaija, ahí está, Kaija. Bueno, ella habla de milagro y de misterio, y te quería preguntar, y también tanto vos como ella hablan del tema de la frontera, ¿no? Entre quizás un adentro y un afuera, y la música y el mundo también, ¿no? Me pregunto si también utilizó la palabra amor, ¿no? Todo aquello que no entendemos. Parecería ser que la música engloba algo que no es articulable en términos de entendimiento, al parecer. En todo caso, esto que vino ya, ¿no? Hay milagro, hay misterio, hay algo de recuperar el asombro que nos acercaría mágicamente a la música. Entonces me pregunto si en el fondo la única relación o una relación posible que podemos tener pasa justamente por el escuchar. Es decir, si la relación con la música implica mucho más, en el caso tuyo, la escucha que la ejecución, digamos. O si la relación que podemos llegar a tener con la música tiene mucho más que ver con una respuesta a un llamado preexistente, como si hubiera algo que nos convoca, porque parece ser todo lo que, esa gran definición que da Kaya, digamos, que dice
compongo, luego existo, ¿no? Que Maxi metió algo fantástico porque dijo el tema de la certeza, entonces, ¿no? Pienso, luego existo, ahí había algo genial. Que lo único que ella parece ser es que siempre está, lo único que ella puede hacer es ponerse a disposición, parecería ser. Bueno, yo voy a organizar mi vida a ver si en un momento puedo responder al llamado, ¿no? Por eso esto del misterio, el milagro, el amor, la muerte, algo divino parecería ser, que nos implica, y creo que hasta acá ya utiliza la palabra pequeñez o la utilizaste vos, ¿no? Nos implica sencillamente ponernos a disposición y escuchar. ¿Cómo vivís vos la escucha, digamos, en la música? Más allá de la ejecución, la composición y la interpretación. A mí me pasa que, o sea, no todo, pero casi la totalidad de mi entorno sonoro se convierte en lenguaje que articula mi cerebro. Me es muy difícil escuchar, tener una música de fondo es imposible. Hacer algo con una música, enseguida mi oído está atrapado a escuchar esta historia. Digo historia como gran metáfora, aunque sea una música completamente abstracta, sin ningún tipo de programa o relato asociado, ¿no? Y me ahora mismo escuchando en la estación de subte, lo que si espero, escucho. Si necesito mucho estar al lado de árboles, escuchando lo que pasa entre los árboles. Es algo vital para mí. Eh, y a veces la ciudad con tantas capas sonoras, tantas y tantas y tantas, me agobia porque es una estimulación permanente o si no, es necesidad gastar una gran energía cerrando lo que no se puede cerrar. Podemos cerrar los párpados, pero no podemos cerrar los oídos. Entonces, sí, mi atención está muy atrapada por todos los sonidos en general. Y escuchar música es eso, es prestarme a la aventura Y cada vez que escucho Colores del Viento lo escucho distinto, de hecho. Escucho nuevas cosas. Y me pasa con todas las músicas. El resto de tocar es muy distinto, porque tocar implica todo un aparato performático, psicomotor, que abarca muchas habilidades que hay que ir manejando al mismo tiempo. Entonces la escucha es uno de los factores que uno va controlando de alguna manera o aprendiendo a controlar. Es más tenso. Y llegar a la libertad tocando es muy lindo, pero es muy meritorio, mucho esfuerzo para llegar. Y componer ya es completamente otra experiencia para mí. Me ha pasado de las dos cosas, que me pidieran componer con parámetros bastante establecidos. Yo quiero que acá suene un tiempo de espera porque después va a aparecer esto que es... Y ahí ya me costó muchísimo componer esto, que me pedían dándome casi todos los parámetros sin que sean musicales. Pero si no, hay otros momentos en los cuales es algo que es obvio, que es evidente y que aparece justo antes de darse a escuchar, de poner los dedos en el piano, en el arpa del piano o de escribir. Es por eso hablo de esa luz, porque es como algo que indica un camino, que se indica sin... Después hay que limpiar, obvio, o pulir. Pero hay algo que está preexistente, como decías, pero que como desvelar algo que ya está, pero no, es muy misterioso eso. Y Julia, ¿en qué consiste y cómo es la experiencia de ese crossover entre distintas artes? Wow. Es genial. A mí me ha exaltado realmente el momento de lograr una performance entre las tres
y darla a ver, escuchar, sentir, fue el momento de escénico para mí más disfrutable de todos los que he vivido. El proceso para llegar es muy interesante y no es nada evidente. No hay nunca una certeza, por lo cual hay también muchas angustias compartidas, interactuadas, hay factores humanos, hay... nosotros, nuestro modo, con Femme Sauvage, nuestro modo de crear es conectándose a la intuitividad nuestra y en un diálogo, un triálogo permanente entre danza, artes visuales y música. Y nos autorizamos una gran libertad cómoda, pero es un proceso experimental, yo diría, es muy experimental. Y no hay ningún guión previo, ni guión, o sea, el guión final es el resultado de una trayectoria de experienciar, de experimentar con el cruce entre los materiales. Bueno, concretamente, una de las piezas que hemos creado es en la cual mi música nunca va a ser fija. Mi música está improvisada. Yo tengo un set de objetos que me permiten sacar del piano sonidos no convencionales. Tengo un set de materiales convencionales que toco en el teclado. Tuve que delimitar ahí, pero dentro de esos sets de sonoridades no tengo momentos demasiado precisos. Lo único que tengo es una línea de tiempo que es dada por proyección. Y yo tengo cues, pies, que me dicen, pasamos a la segunda parte, pasamos a la tercera, fade out, yo sé que arranca la coda. Son mis únicas guías. Con eso trabajo en conjunto con la artista visual y la bailarina, sonoramente y con gestos. Entonces se crea una especie de música de cámara nueva para mí, de interacción completamente nueva, en la cual algunos de mis sonidos van a generar una reacción en la videoproyección. La bailarina y la artista visual también pueden actuar y dar sonidos, provocar sonidos que van a provocar una reacción en la videoproyección. En ese caso, la pieza se llama Río bajo el río, porque es inspirada en Las mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola-Estés, que habla de cuentos antiguos y arregla muchos cuentos. En ese caso, el río es ese lugar del magma interior, ese magma interior intuitivo que muchas veces nuestra cultura, nuestra educación calla o aplaca o se deseca. Entonces, ahí teníamos hermosas imágenes de ríos, videos de ríos que nos encantaban y que hemos dejado correr atrás. Y nuestros sonidos lo invaden de rojo. Este río se convierte en un río rojo, que para nosotros es a la vez vida, nosotras es a la vez vida, sangre, miedos o energía y potencia. Es muy grande. Y lo que pasa en el momento es que nunca sabemos cuándo la otra lo pondrá rojo. Y nosotras podemos apagar el rojo y volverlo a la normalidad, y es como una música pero con imágenes, como si la música se volviera a la vez visual y a la vez movimiento. ¿La danza es en escena o está filmada? En escena. En escena. Casi como que Es muy... toma 3 dimensiones, ¿no? La música se traslada a 3 dimensiones, ¿no? Espacio. Exacto. Exacto. Es un poco como un jazz, solo que los otros músicos no son músicos. Son una bailarina y un arte visual, un videoarte.
y las reacciones, o sea, como la música en fin es tiempo, ¿no? La música es tiempo, es esa línea de tiempo, qué pasa en esa línea de tiempo. Entonces es ritmo y contrastes. Eh, Finalmente para mí proyección vocal. El agua se vuelve una... O sea, realmente trabaja mucho para mí con las sinestesias, con el hecho de volver a un sentimiento más holístico de los hechos transcurriendo en escena. La música es tiempo y el tiempo es tirano. Debemos cerrar este hermoso encuentro. ¿Alguna pregunta a los compañeros? Últimas, Una sola. doctor Tengo un montón de preguntas, pero Carlos Rafael. una sola, última. Recomendanos 3 compositores Ahí está. contemporáneos que nos abran a nuevos universos sonoros. A Que nosotros vos- y a toda la teleaudiencia. Exacto, sí. No digas eso, qué impresión. Bien, genial. Kaija Sabiajo, creo, ¿puede entrar o tienen que ser otros? Sí, sí, Ella claro. me gusta muchísimo, muchísimo la música de Gianni Berio. Él, bueno, ya murió, pero es un gran pilar precursor de lo que se está componiendo hoy. Hay también, ay, no sé si dar, no hay tantos, tengo que elegir. No dijiste el nombre del Luciano segundo. Berio. ¿Cómo? Luciano Berio. Luciano Berio. No Hay que escucharlo. Berio. Luciano Berio. Después, bueno, algún argentino sería bueno, ¿no? Ya que estamos en Argentina. Hay muchos compositores argentinos que padecen que no sepamos exportarnos, o se van y se quedan allá y están ya de allá. A mí mucho un joven compositor que se llama Francisco del Pino, que vive acá, en una hermosa música, hablando de minimalismo y de escasez de recursos. Hay otro argentino que vive allá que se llama Francisco Huberto. Esos son dos jóvenes. Y bueno, no, después si quieren paso lista de muchos compositores contemporáneos muy sensibles, que es lo que me gusta. Pero también hay compositores muy excitantes y que pasan por otro tipo de recursos. Bueno, y por supuesto, Mundo Interior recomienda Julián. ¿Cómo? Quiero decir uno que es fundamental para mí, es Salvatore Chiarino, un italiano. Salvatore Chiari. Muy bien. Y Julián Mann. Chiarino. ¿Eh? Hay que escuchar a Sí. Julián Mann. Bien, bueno, nosotros tenemos una especie de justamente esto de escuchar y retribuir el llamado, devolver el llamado, este llamado que nos has dado a escuchar, a escucharnos, a escuchar las fronteras, a escuchar otras voces, a escuchar lo pequeño. Y me quedó, anoté varias frases, pero la música es tiempo, la voy a pensar de acá en adelante mucho tiempo. Y pensé que quizás qué mejor tiempo que el tiempo futuro. Por ende, nosotros intentamos devolver tu cariño con un poema desde Mundo Interior, y encontré un poema de Eduardo Cote Lamus, que es un poeta colombiano, y más o menos del principio del siglo XX. Y justamente el poema se llama Canto de Futuro, y dice así: si esta, una palabra, de pronto se muriera y se le fuesen cayendo las letras
como las hojas de un árbol, y quedase descarnada, y solamente la sangre del sonido produjera un murmullo. Si un poema en las angustias, viajero de las sombras y la muerte, encontrara las voces desangrándose. Si yo, un hombre delirante, hallase el fondo de mis manos y fuese ahondando una mirada hasta enterrar el tiempo. Si después del verbo y de la carne detuviera una fuerza fatigada la caída del mundo y del sonido, y hallase de pronto las aldeas donde se quejan los poemas. Y si también viera el mismo que fui entre los sueños, cavaría la nostalgia hasta encontrarlo triste, porque después del fin está el silencio y el recuerdo, una mano levantada. Esto fue Mundo Interior. Muchas gracias. Paró, no paró.